el embajador y amigo también de la casa, Juan Álvarez Vita, para poder conversar su apreciación desde la visión del diplomático, de formación, de carrera y docente universitario de lo que ha ocurrido el día de hoy durante 3 horas. Un primer ingreso espectacular de Guido Bellido dirigiéndose al Congreso de la República en quechua, que causó la protesta injustificada y criticable desde todo punto de vista de los parlamentarios. Esa es una vergüenza que va a quedar registrada, pero logró su objetivo. El Premier, desde mi apreciación, logró su objetivo de la reflexión que tiene que haber luego de esa actitud de discriminación, porque eso es lo que ha ocurrido finalmente, pero que también nos hace meditar de que tenemos que tener respeto y sinceramente conocer el quechua para poder estar sintonizados en lo que decía Olenka también y superar lo que ha dicho Guido Bellido de que somos un país desigual. Embajador, bienvenido, como siempre, con las disculpas del caso por los tiempos que se nos escapan en la discusión, porque somos un país con tantos problemas y con tantas necesidades y con tantas opciones y potencialidades que nos apasionan y entramos en lo que se llama mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Embajador, bienvenido. Muchas gracias por esa bienvenida, queridos amigos Néstor Becerra y Miguel Ángel Risco. Yo quisiera Buenas tardes. referirme, perdón, yo Sí, era el quisiera, saludo de Miguel Ángel. Sí, continúe. quería referirme para iniciar este conversatorio con ustedes a la cuestión del uso del quechua. Me parece que fue un golpe magistral que el primer ministro dio. Y no me imaginé que hubiera después una reacción por esto. El idioma quechua yo pienso que debería ser estudiado en todos los colegios, por lo menos en su estructura, porque conociendo la estructura de la lengua vamos a aprender a conocernos mucho mejor entre nosotros los peruanos. Además, el quechua es uno de los caudales más grandes que tiene nuestra lengua castellana hablada aquí en el Perú. Y consecuentemente, yo creo que a los 200 años de independencia tendríamos que recordar que una de las promesas iniciales de los próceres de la independencia, de los primeros parlamentarios que tuvo nuestro país, fue indicar y señalar que a partir de ese momento toda la legislación estaría en quechua. Han pasado 200 años y verdaderamente es deplorable lo que ha ocurrido hoy día en el Congreso. Yo creo que eso para mí ha marcado mucho y es un punto a favor del primer ministro Bellido. Eso en lo que se refiere a todo lo que puede haber atrás del uso de la lengua quechua. Porque como bien lo dijo él en otro momento de su intervención, dijo que el marginar al quechua era poner de lado a ese grupo de peruanos que hablan exclusivamente el quechua. Sin embargo, yo quiero señalar que toda lengua que no se practica se empieza a desmoronar. Yo estudié quechua en la Universidad Católica. Es decir, recalco esto porque no es mi lengua materna, pero no hubiera podido hacer mi diccionario de peronismos sin ese conocimiento básico que tengo de la lengua quechua. Es realmente, a pesar de lo bochornoso que ha sido esta escena, que muchísimos hemos podido ver directamente por la televisión, me parece que el mejor homenaje que se puede dar a la peruanidad
es precisamente la revaloración del quechua. Yo he tenido algunas experiencias muy curiosas. Cuando he querido hablar quechua aquí en castellano, por lo general me responden en castellano. En cambio, en el Ecuador, que tiene grupos quechohablantes, descendientes de mitimaes, que se enviaron a lo que era el reino de Quito, sí he podido comunicarme con gran satisfacción en quechua. Después, los muchos años vividos lejos de la lengua quechua, hace que me sienta un poco como el Inca Garcilaso, no por la excelente pluma que él tenía, sino porque dice en un libro de la conquista de la Florida que han pasado como 50 años que no habla quechua y que no ha tenido con quién hablarlo. Y dice, y en este momento yo no puedo articular ni siquiera una frase. Yo no sé cómo habrá salido, pero siempre que he ido al Cusco a participar en algún congreso, he iniciado, es casi una costumbre mía, mis primeras palabras son en quechua en homenaje al Inca Garcilaso, que es, digamos, un símbolo del inicio de la peronidad aquí en nuestro país. Aparte de lo del quechua, yo quisiera señalar algunos puntos. Naturalmente, como lo ha dicho Néstor Becerra, uno tiende a mirar las cosas a través de la profesión o de las actividades que tiene. Entonces puse mucha atención en lo que se refiere a la política internacional. Observé que en los diferentes puntos del discurso, del mensaje, está referida a la labor de la Cancillería, ¿no? Cuando el primer ministro Bellido empezó a hablar de las vacunas, dijo que se había comisionado a la Cancillería para que viera toda la cuestión de la importación oportuna de las vacunas, ¿no? O sea que es algo que ha venido haciéndose. Podríamos decir que hasta ahora ha habido un avance positivo. El propio presidente de la República ha recibido a la embajadora de los Estados Unidos precisamente para asegurar los pedidos de vacunas para los que vivimos aquí en el Perú. Entonces, decía que luego de manera un tanto dispersa, a mí me hubiera gustado, como diplomático, que hubiese habido también un capítulo especial, pero las cosas no siempre pueden ser como uno piensa. Yo respeto, quizás por razones de tiempo, porque dirigir un mensaje al Congreso, en realidad es también un mensaje general a la colectividad peruana, toma mucho tiempo. Entonces, la gente también puede empezar a sentir fatiga al escuchar, y creo que hacer resúmenes sobre realidades tan complejas como puede ser un país como el Perú es también un desafío para cualquier persona que quiera abordar un tema que requiere bastante meditación para no caer en inexactitudes, para procurar conseguir el objetivo, que es en este caso particular, que es la obtención de la confianza por parte del Parlamento. Correcto. Ahora hay... Sí, síganos, sí, hay cosas, sí, hay cosas que valdría la pena, ¿no? Decir que se tienen que hacer a través de la Cancillería peruana, ¿no? El impulso para el uso del Banco Interamericano de Desarrollo, que el primer ministro
mencionó, y bueno, y muchas otras cosas, porque el Perú no vive aislado, ¿no? Sí, y se ha hablado, embajador, en el tema de las relaciones internacionales, de la integración y la comunidad andina y de alguna manera también a los TLC. Y lo que yo agregaría antes de darle de ceder el uso de la palabra también a Miguel Ángel es que el primer viaje que realizaría el presidente Pedro Castillo sería a Estados Unidos. Y esa es una buena referencia en el tema de abrir las puertas y de la comunidad internacional para todo lo que se está planificando en estos tiempos de cambios de este gobierno del presidente Castillo. Miguel Ángel. Así es, bueno, en efecto, en materia de lo que significa relaciones internacionales, realmente solamente, como lo he mencionado antes, en otras intervenciones, embajador Juan Álvarez, es que tres parrafitos, pero el último realmente sí es, digamos, la conclusión de algo que no se dice. Y me preocupa que efectivamente haya quedado explícito en un documento impreso, así como también leído por el primer ministro Guido Bellido. Dice el punto 8, fortaleceremos nuestra política exterior y defensa, y concluye diciendo lo siguiente: mejoraremos la imagen exterior de nuestro país articulando con esfuerzos multisectoriales políticas de lucha directa contra dichos flagelos a fin de que tales crímenes no queden impunes. Entonces, la verdad que me imagino que los duendes de la edición han malogrado, digamos, esa parte del discurso, pero justamente el tema de la política exterior en estos tiempos, embajador Álvarez, es sumamente importante y, por supuesto, merecía, de todas maneras, un enfoque mucho más desarrollado. Esta es la primera tingencia, en todo caso, que hago sobre los comentarios que usted acaba de hacer, embajador. No sé qué opinión tiene sobre el particular. Bueno, sobre lo que está mencionando usted, estoy completamente de acuerdo. Si uno compara el tratamiento del tema de la política internacional hecho por el primer ministro Bellido y el discurso que pronunció el actual canciller, el embajador Óscar Maurto de Romaña, con ocasión de la transferencia de los ministros, ¿no? Que ocurrió esto en Torre Tagle hace pocos días. Ahí sí hay una narración muy equilibrada, muy ordenada de lo que es la función de la Cancillería y lo que se puede esperar de ella, ¿no? Al iniciar esta intervención, yo dije, hay ciertas cosas que al estar diseminadas pierden un poco de fuerza, de destacar lo que realmente un país como el Perú tiene en su vida internacional. Y yo encuentro que, por otra parte, como lo dijo hace unos instantes el amigo Néstor, esta primera visita que el presidente Castillo va a hacer al exterior es a los Estados Unidos, creo que es un síntoma de equilibrio, que yo estoy seguro que va a ser continuado por otros viajes, ¿no? Hay dos grandes potencias que marcan muy profundamente las relaciones internacionales de Perú, es la de Estados Unidos y también China, ¿no? En diferentes niveles, porque las relaciones que tenemos con Estados Unidos son no solamente políticas económicas, culturales, son más intensas que las que tenemos con China, pero con China también hay que ver el impacto económico y sobre todo algo que yo creo que el Perú debería utilizar, mover un poco más a los descendientes de chinos. Invoco a todos los compatriotas para que hagan sentir esa herencia cultural que nosotros tenemos aquí en el Perú,
que es muy variada. Está la china, está la japonesa, la española también, la italiana, por indicar tan solo los principales ingredientes que tenemos en esto. Y yo creo que en una tarea de educación esto no debe ser omitido por ninguna razón. Hay que utilizar cada minuto que tenemos para dirigirnos a la población peruana, para hacer notar el carácter multirracial, multilingüístico, multicultural que los peruanos tenemos. Con la experiencia que usted tiene en el ámbito internacional, en el ámbito mundial, y mirando el mercado asiático como opción económica principalmente, ¿cuál debería ser los pasos que tiene que dar este gobierno en los próximos 5 años para afianzar esa alianza? Además, hay una demostración en la etapa previa a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta ya con el triunfo del presidente Castillo por parte de China a través del embajador, de los buenos auspicios y de la disponibilidad de trabajar de inmediato. Con ese escenario, ¿cómo debería trabajar la diplomacia para afianzar estos compromisos de China? Bueno, yo pienso que uno de los factores que acercan a los pueblos, y también esto tiene mucha incidencia económica, aunque a veces no se piense así, pero yo estimo que debe impulsarse siempre la presencia cultural que tenemos nosotros, las características de lo que mencioné hace unos minutos, ¿no?, de la cultura peruana. La cultura, la diplomacia cultural abre muchas más puertas de las que uno se puede imaginar. Yo creo que una de las principales fallas que ha habido no diré en la diplomacia peruana, porque también interviene ahí el Ministerio de Economía, el de Comercio, diferentes entidades, pero con Asia ha habido una política en la que el conocimiento cultural ha estado ausente de esto. Me refiero, por ejemplo, a los países de mayoritaria presencia islámica, ¿no? Cuando se ha querido vender así, porque se piensa que los pueblos van a consumir lo que se les ofrece. El mundo islámico es muy especial. En un momento dado, el Perú intentó colocar pollos en Indonesia, ¿no? Lo primero que se pedía ahí era saber cómo habían sido sacrificados esos pollos, porque el Corán señala que debe producirse la muerte del animal con el menor dolor posible, y con algunas oraciones dirigidas hacia el oriente, donde está la Meca. Uh-huh. Eso no se ha tenido nunca en cuenta por parte de las autoridades peruanas. Pero si uno pregunta, por ejemplo, Brasil es un país que exporta enormemente alimentos hacia los países islámicos. Incluso han conversado con personas de religión islámica a fin de que atestiguen que la carne de los animales que están exportando cumplen las obligaciones de carácter religioso. Y el Brasil es el primer país de Sudamérica que ofrece ese servicio. Creo que nosotros podríamos también, con cierto esfuerzo, hacer lo mismo. He tocado el tema del Islam porque es una religión que está expandida por muchos países asiáticos, incluso en China, ¿no? Hay un grupo enorme que son de religión islámica. Y así, por lo general, yo creo que los pueblos se acercan, empiezan a ver con más simpatía
porque los seres humanos no somos máquinas destinadas a vender cosas como si fuéramos robots. Yo creo que en esto tiene que tomarse también conciencia de las dificultades que se tienen, porque casi todas las misiones comerciales que han ido por esos países regresan con muy pocos frutos en las manos. Sí, embajador. Miguel Ángel también tiene la palabra. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, no, ya después de 6 horas de intervención aquí desde las 9 de la mañana, Néstor, yo supongo que vas a invitar el almuerzo y algún otro agasajo para luego retomar seguramente en horas va a ser un almuerzo virtual. Va a ser un almuerzo virtual de acuerdo a las circunstancias. Claro, y lo que rescato y efectivamente de lo que ha mencionado el embajador Juan Álvarez Vita, esta gran lección que ha dado Guido Bellido de utilizar el quechua y el aymara. Y creo, como también dije durante la intervención de Olenka Ochoa, creo que es sumamente importante ese gesto, que no solamente debe ser un gesto político y de coyuntura, sino que también debe pasar a algo más importante. Todo lo que se ha dicho hace muchos años atrás respecto del uso del quechua, del aymara, de nuestros, digamos, idiomas originarios, siempre solamente ha sido un asunto para salir del paso, de coyuntura, qué sé yo. Pero eso también significa que efectivamente tomar decisiones acertadas respecto a la educación, la cultura y la identidad nacional, efectivamente tiene que ser traducida con decisiones importantes, que sea parte, por ejemplo, de la currícula escolar. Creo que es importante. Que además, por ejemplo, también en las universidades se considere como, por ejemplo, para el tema de tesis, para obtener tu título, ¿qué te piden? ¿Otro idioma? Y la pregunta es, ¿y el quechua? ¿Y qué te piden? Efectivamente, otro idioma extranjero, ¿no? Hasta ahora es así. Entonces te piden portugués, italiano, inglés, etcétera. Y creo que en todo caso es importante que el gesto de hoy deje de ser solamente un gesto y pase a ser también una política de Estado. No sé qué opina el embajador, que además nos ha enseñado a través de su diccionario de peruanismo, como muy bien lo ha mencionado, que para hacer justamente esos peruanismos ha tenido que aprender el quechua. Una gran lección, embajador. Bueno, sí, ojalá, como señala usted, esto sea recogido adecuadamente. Es un desafío que los propios peruanos tenemos. Yo he mencionado que la diplomacia cultural es muy útil para ingresar también en la parte de mercados, en los aspectos económicos, en el exterior, pero también dentro de otro contexto, pero lo mismo tendríamos que hacer nosotros con respecto a las personas de lengua quechua, de lengua aymara y también de las otras lenguas, ¿no? Son 18 lenguas amazónicas que apenas si tenemos alguna noción de ellas, no por los estudiosos de la lengua, pero la mayoría de los peruanos creo que ni siquiera saben que hay ese número de idiomas amazónicos, ¿no? También es una región que solemos contemplar casi como que fuese otro mundo, ¿no? Como forma parte también del concepto de la peruanidad. Yo quería hacer una pregunta aquí a Miguel Ángel, porque siempre que se invita a una persona es prácticamente interrogada, pero yo quisiera decir, porque no estoy seguro, que usted habla aymara. No, al contrario, quisiera aprender aymara y quechua. Y lo que es más, hace bastante tiempo que justamente trabajábamos en el canal del Estado, Canal 7, y además teníamos clases del maestro Demetrio Tupac Yupanqui, ¿no? Quechua. Entonces, en quechua, y cómo se nos han pasado, ¿no? Y ojo, he tenido una experiencia realmente que fue frustrante para mí cuando hace años atrás, en el 80,
cuando fui a trabajar 10 años después del terremoto de Yungay, y fui a trabajar justamente a las zonas altoandinas. Entonces llegamos, por supuesto, profesionales de diferentes carreras, salud, educación, agricultura, y fíjese usted, un médico comienza a hablar ante las parteras, ¿no? Que eran señoras del Ande, quechohablantes, y dice, y usted, mamita, le pregunta a una señora que tendría unos 80 años, ¿qué hace cuando se presenta una señora primigenia añosa? O sea, ya el lenguaje técnico de por sí fuera de lugar, pero encima, en el tono, como lo hizo, las señoras parteras se pararon y se fueron. Ese mismo momento, por supuesto, yo que estaba a cargo de ese grupo de intervención social, definitivamente dije, nos vamos de aquí, pedimos disculpas y tenemos que volver en unos 15 días con un traductor de quechua y además con la terminología adecuada para que la gente nos entienda. Entonces, y eso es un asunto frustrante para el Perú. Y he ido a otras comunidades, por ejemplo, originarias de la selva, ¿no? Semicontactadas, y también otro tipo de gestos. Entonces, creo que es importante que tengamos nosotros, además como comunicadores, un poquito más de experiencia y conocimiento de las cosas por las que nosotros también defendemos la identidad nacional. Y además, como digo e insisto, ojalá que del fraseo, de la expresión que puede resultar anecdótica, se pase justamente a los hechos y sea una solución a los problemas y taras estructurales que tenemos en el Perú. Esa es mi opinión, mi estimado embajador Álvarez. Sí, muchas gracias. Para mí verdaderamente es muy valioso lo que ha contado usted. Mientras que lo narraba, me acordé del caso de las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Aquí en nuestro país. Y en una reunión que hubo, ahí estaba el entonces ministro de Salud, y pasaron unos videos con declaraciones de las personas afectadas, ¿no? El ministro estaba un poco incómodo porque no entendía nada. Y cuando me preguntó él que qué opinaba, yo le dije, yo no estoy incómodo, lo que tengo es una tristeza profunda, ¿no? De ver que estas señoras requieren el auxilio nuestro y que muy pocas personas pueden entender. Lo que yo he llegado a entender de las expresiones de estas víctimas es algo verdaderamente inenarrable, ¿no? Son imágenes que conservo en mi vista perfectamente, ¿no? Haber sido así víctimas de sus derechos humanos más elementales. Así que, por muchísimas razones, yo creo que hay que sacar como saldo del día de hoy, y ojalá ese mensaje llegue, tenemos que tender la mano a los peruanos que viven aquí en el Perú en situaciones que muchas veces no son acordes con la dignidad de la persona humana. Eso yo creo que debería ser el resumen del saldo. Lo demás, ahora estamos seguros que ahí en el Congreso habrá parlamentarios que van a defender una posición, otros que la van a atacar. Todo es atacable en la vida, pero saquemos el mayor provecho de este día en el que no debe quedar solamente como gestos los que podemos ver ahí en un foro político como es el del Parlamento, ¿no? Como decía Miguel Ángel, bueno, se habló, hubo el gesto y después ya nada más. Y ya la parte política de si es obtenida la confianza o no, eso ya es harina de otro costal.
Sí, y usted ha dicho una cosa cierta, embajador, y no solamente por el tema del quechua, la aymara y todas las lenguas amazónicas, es que el tema cultural es una apertura para los otros países. Y si hablamos de países asiáticos, hay mucha identidad. Entonces, pero es una buena arma de ingreso, arma en el buen sentido de la palabra. Digamos, es un buen instrumento de ingreso para luego los acuerdos económicos o de otro tipo que se tenga que hacer con los países, sobre todo asiáticos. Cuán importante es que el cuerpo diplomático, por ejemplo, hable quechua, ¿no? Para la identificación y para lo que se viene hacia adelante. Así que, y nosotros los periodistas con mucha mayor razón. Yo tengo alguna noción, pero no lo hablo perfectamente, pero sí entiendo algunas expresiones, y hay que diferenciar el quechua también del sur, del centro, del norte, que también tienen sus variaciones. Todo eso nos lleva a hablar de lo apasionado que significa entronizarnos como peruanos y como con visión un poco más allá del tema político, a comprender que hay necesidad de integrarnos, y estos cambios que se están señalando tienen que ver también con esta desigualdad. Como ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, somos un país desigual y a eso tenemos que ir, y los aportes, sobre todo en el caso de la diplomacia suyo, embajador, son sumamente importantes para tener además una identidad nacional que creo que está en formación nuevamente o en revisión. Embajador. Sí, para mí esta cuestión de la identidad nacional que está mencionando usted, no es que seamos un país que no esté formado. Esta es una frase, una afirmación que los sociólogos usan con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, tenemos estas características porque somos un país en formación. Yo quisiera que me digan cuál es el país que ha llegado ya a un nivel tal en el cual ya no tiene futuro, ya no tiene evolución. Todas las sociedades humanas están permanentemente cambiando. Yo no sé por qué en nuestro país se insiste mucho en que somos un pueblo que está en formación. Siempre que oigo algo parecido a eso, ¿y qué se saca con esto, no? Cuando no conocemos ni siquiera cómo somos, ¿no? Y esto es, quería referirme también a un programa como el que ustedes dirigen por la televisión. Ustedes están haciendo una labor cultural, una labor patriótica muy grande, y están cubriendo un vacío precisamente en este año que estamos conmemorando, no diría festejando, los 200 años de la independencia, porque tampoco son 200 años de la República, ¿no? Ahí se produciría un bache, ¿no? Por ausencia de más de un año en el que no tuvimos propiamente ninguna república, teníamos un gobierno provisional y nada más. Pero, repito, ojalá se dieran casos como el de ustedes y que fuera seguido también por los otros canales de la televisión, ¿no? Porque la construcción de la peronidad es algo que se hace día a día. Y ustedes siempre conducen sus apreciaciones, ¿no? Que van llevando por distintas sendas a las personas que ustedes invitan para llegar a ciertos fines. Yo quisiera señalar también que cuando se trate de la política internacional, en este caso concreto, porque la política internacional puede variar de un día a otro, los objetivos pueden
modificarse o irse en otra dirección. Yo soy muy consciente que presentar planes de política internacional es difícil, porque no depende de nosotros, no depende de lo que decidamos aquí, depende de cómo se van produciendo otras situaciones que nos obligan a entrar. En un mundo que cada vez es más pequeño, es una lástima que también por estas tensiones políticas que tenemos en estos momentos, el Perú no haya proyectado un poco hacia el exterior el ofrecer en estos momentos que hay una crisis humanitaria en Afganistán, ¿no? Ofrecer a recibir algunas cuantas familias, ¿no? Así como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Chile y otros países hispanoamericanos. Yo creo que todos esos aportes llevan a la práctica para decir, sí, somos verdaderamente solidarios, somos respetuosos de los derechos humanos y que no quede tampoco en declaraciones sin mayor sustento. Estamos viendo una de las mayores crisis internacionales en este momento en el Afganistán, y creo que una vez que empiecen a tranquilizarse las cosas en nuestro país, porque no sería justo que prorroguen esta agonía en el sentido clásico de lucha, ¿no? Y que nos mantengan por muchos meses más en una situación que espiritualmente, anímicamente, hace mucho daño al país. La inestabilidad. Sí, esa es una situación. Sí. Y espero que hay que ceder en algunas cosas. En una negociación siempre hay que buscar un término medio. Y lo que creo yo que hay que hacer es ver los puntos comunes y empezar desde esa base a trabajar, a construir una sociedad que diste mucho de lo que estamos viviendo en este momento. Esa sería parte de mis reflexiones. Muy bien. Del día de excelente, hoy. Excelente, porque es la reflexión del diplomático, pero también del intelectual, preocupados por la situación. Muchas gracias, embajador, por esta oportunidad. Una nueva oportunidad. Las gracias en nombre de nuestros televidentes por las reflexiones, los alcances, los aportes y sobre todo el optimismo que vamos a salir de esta situación complicada, provocada principalmente por la pandemia, pero también por una crisis política y económica bastante complicada, pero todo está camino a que se solucione. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias por esta oportunidad.